pasar ahora a otro momento, a escuchar a Gustavo Petro, quien tiene una larga experiencia política en muchos ámbitos, luchador social de hace muchos años, en la experiencia de la izquierda colombiana, que más ha dado frutos de dar el paso de la organización social, política, militar a la lucha electoral y de manera exitosa. Quiero pedirle a Gustavo Petro y agradecerle al presidio su permanencia en este acto, que sea tan amable de hacer uso de la palabra. Bueno, quiero obviamente agradecer a los dirigentes y las dirigentes de esta corriente política al interior de un partido. De antemano debo advertir que obviamente no me puedo inmiscuir ni tengo elementos de juicio para expresarme en concreto sobre el devenir diario de la coyuntura política de México o del PRD dentro de la coyuntura política de México. Quiero transmitir una experiencia desde una perspectiva de todas maneras latinoamericana. No voy a repetir la intervención de ayer, que tenía que ver más bien con el balance del gobierno local que asumimos, sino algunas inquietudes que nos han nacido de estas últimas 2 décadas de experiencia política de izquierda en América Latina o progresista en América Latina. Siendo alcalde, casi uno de los últimos actos de gobierno en diciembre, yo terminé la alcaldía el 31 de diciembre del año pasado, asistí a una reunión en París, se le llama la COP21, Naciones Unidas. COP significa conferencia de las partes que son las naciones de Naciones Unidas. Alrededor, esta era la 21, un tema que para Naciones Unidas y cada vez más para decenas y centenares de millones de personas es el principal problema de la humanidad, el cambio climático. Cuando llegué allí, como latinoamericano, llegué a la ciudad París, que siempre así había sido para los latinoamericanos de izquierda una especie de refugio, la ciudad del exilio, dorado, lo llamaban antes. Y encontré la ciudad de París en estado de sitio. Es decir, nosotros que nos escapábamos de nuestros estados de sitio buscando a París como un espacio democrático, la ciudad de la Revolución Francesa, de la igualdad, la libertad y la fraternidad, ahora en diciembre llegábamos y la observábamos bajo estado de sitio, con una fuerza armada desplegada, en una situación donde habían prohibido las manifestaciones. Y no puede ser anecdótico, no era simplemente una anécdota, creo que marca una serie de acontecimientos que la izquierda latinoamericana tiene que leer, analizar, para poder tener una acción política eficaz en lo concreto, o si no, podemos perder el rumbo. Esa anécdota de París, los sucesos que vienen desencadenándose allí en esa región del mundo, lo que va mostrando es que la democracia empieza a entrar en una crisis profunda precisamente en el espacio geográfico donde se creó la palabra. Grecia, Francia, España, por mencionar algunos casos, lo que nos están demostrando es que algo está pasando en el mundo donde los viejos principios liberales democráticos empiezan a crujir porque no son capaces de garantizar una gobernabilidad democrática de la crisis.
Lo que pasa en este rincón del continente es que el Mediterráneo se convirtió en la fosa común más grande del mundo. No está en México, no está en Colombia, no está por allá en algún país subsahariano en guerra, no está en Libia, no está en Irak, está en la vieja Europa. Decenas de miles de refugiados muertos en el mar, tratando de escapar ¿de qué? Hay algo que está pasando en el mundo porque los pueblos al sur de la Europa están tratando de escapar de algo, desesperadamente al punto que incluso con sus niños arriesgan la vida cruzando el mar. Eso lo veíamos antes en Cuba, alguna vez en un episodio, los haitianos. ¿Cómo pasa en el mundo? Que la izquierda tiene que comprender. Alguno diría, allí se está desencadenando unas lógicas de guerra que tienen que ver con el petróleo. Y puede ser una explicación verdadera, parcialmente verdadera. Hay un desespero del capitalismo alrededor del petróleo que nos lleva a una oleada de guerras que está provocando a su vez el desplazamiento de millones y millones de personas que en forma desesperada y ante la destrucción de sus naciones, de sus propios proyectos políticos, en el mundo árabe, por ejemplo, el socialismo árabe, el llamado para los árabes socialismo árabe, no lo vamos a discutir aquí, en medio de los bombardeos huye masivamente en forma de un éxodo atravesando el mar rumbo a Europa. Y en efecto en Europa, tratando de resistir el éxodo, el que diferentes no entren al disfrute de su propia riqueza construida, los lleva a destruir su propia democracia, a fortalecer proyectos políticos, esquemas de pensamiento que no se habían visto con la misma dimensión y fuerza en la vieja Europa que en los tiempos de Hitler o Mussolini. El mundo puede ir hacia otras derivas y nosotros tenemos que comprender por qué. Porque ese mundo que aquí describo, comencé con la TAP COP21, también tiene una presencia aquí en América Latina. El petróleo. Ustedes aquí están debatiendo en concreto unas políticas públicas que acaba de expedir un gobierno de derecha porque se cayó el precio del petróleo. Y si se cayó el precio del petróleo de alguna manera, yo no lo comprendo bien, ustedes lo deben saber mejor, se cae una parte del presupuesto y eso se traduce en unos recortes que es el debate del hoy, la coyuntura. La izquierda, ¿cómo responde a eso en México? Lo he escuchado aquí, más o menos. Digamos, se puede criticar al presidente, se puede aprovechar la sinsazón, de pronto, el sentimiento de zozobra que se provoca al tener recortes presupuestales agudos en la población para acumular fuerza política, para lanzar una ofensiva contra el gobierno, etc. No voy aquí a entrar a este tipo de análisis que les corresponde a ustedes. Pero si yo voy a Venezuela, encuentro otra crisis, ¿cierto? Nos transmiten de determinada manera los medios de comunicación. Y cuando yo trato de profundizar o de medio escarbar qué es lo que pasa en Venezuela, lo que tenemos en Venezuela es un gobierno que, intentando no recortar el presupuesto, siendo de izquierda, emite el dinero para sustituir la renta petrolera que deja de llegar por la misma caída del precio del petróleo y se genera una hiperinflación. Los recortes de todas maneras se establecen, la hiperinflación es una
transferencia de riqueza de los más pobres hacia los más ricos, y estalla la crisis. Y la oposición de derecha, aprovechando la sinsazón, el caos, la zozobra, trata de acumular su fuerza política, no solamente para criticar al gobierno, sino para tapiarlo. Guardadas las proporciones, si voy a Brasil encuentro lo mismo, incluso ya con un golpe de Estado. Si voy a Argentina encontramos lo mismo, incluso con una sustitución ya por la derecha del gobierno. Y les sugeriría una pregunta. Independientemente de si el gobierno es de derecha o es de izquierda, estaban basados en lo mismo. El petróleo. Aquí voy a agregarle al petróleo al carbón, porque el caso colombiano es similar. Solo producimos mucho carbón, pero entre el carbón y el petróleo no hay mucha diferencia química. Bolivia con su gas natural, que es lo mismo, ¿cierto? El gas natural químicamente es lo mismo que el petróleo y el carbón. Y entonces estamos ante una situación que deberíamos pensar un poco más profundamente. Porque si los gobiernos de izquierda en América Latina se están cayendo, pacífica, legal o ilegalmente, y los gobiernos de derecha que inmediatamente reemplazan a los de izquierda entran en crisis, como el actual de Macri en Argentina, ya lo podemos ver, y ya hay grandes movilizaciones contra el gobierno de Macri. Todavía no percibimos lo que pasa en Brasil, y menos lo que va a pasar en Venezuela. Entonces, ni las derechas ni las izquierdas están dando respuesta a la situación actual del mundo. Más bien, ambas formaciones políticas son testigos pasivos de acontecimientos y activos de reacciones que al final no están comprendiendo. Lo mismo que le sucede a la derecha colombiana en el gobierno y a la derecha mexicana en el gobierno, le está pasando a la izquierda en el gobierno venezolana, brasileña, que ya la sacaron, boliviana, etc. En mi conferencia de ayer yo mostraba cómo la ciudad de Bogotá tenía un éxito profundo en la disminución de la pobreza y de la desigualdad social, banderas de izquierda. Pero dejaba una pregunta que no respondí y tampoco se suscitó mucha discusión, es los cuadros muestran que al final, para estos meses, se debilita la caída de la pobreza. Pareciera que un modelo de desarrollo estuviera llegando a su final, que alcanzó unas fuerzas distributivas dentro de la sociedad y que si el gobierno era de izquierda podría darle más fuerza a esa distribución, como sucedió en Bogotá o como sucedió en Venezuela. Si el gobierno era de derecha, era más débil en esa forma de distribución. Eso más o menos es el resultado de lo que nos arregla. Pero dejaba una pregunta. Si esto llega al final, el círculo de bonanza y de disminución de la pobreza en América Latina y por tanto de fortalecimiento y crecimiento numérico de las clases medias ha llegado a su final, no era sostenible lo que estábamos haciendo. No era sostenible porque no nos preguntamos cómo se produce esa riqueza que estamos distribuyendo. Y aquí habría un paréntesis alrededor de la izquierda. Hace mucho tiempo la izquierda mundial ha dejado de preguntarse cómo se produce la riqueza. Y resulta que nosotros crecimos de unas corrientes de pensamiento hace unos 2 siglos. Que la primera pregunta que se hacían era cómo se producía la riqueza. Nos olvidamos de eso por una razón básica. Al preguntarnos cómo se producía la riqueza, llegamos a la conclusión que lo que generaba la desigualdad y la pobreza, etc., era el capitalismo, una forma de producir riqueza. Y la izquierda fue anticapitalista hasta que se cayó el muro de Berlín.
poquito antes y cada vez más fuerte después del ataque del muro de Berlín, nos olvidamos de cómo se produce la crisis. La izquierda se fue transformando cada vez más, allí donde tenía más éxito electoral, en un administrador del capitalismo. Yo administré el capitalismo en Bogotá. No pude cambiar nada, ningún alcalde puede cambiar el capitalismo. No es así, este no es el método. Generalmente los parlamentarios elegidos discuten sobre leyes que tienen que ver con la forma de regulación del capitalismo en un momento concreto, en una sociedad concreta. Manejamos temas, ¿cierto? Entonces hemos construido una especie de corriente izquierda sobre la base de un discurso concluyente. Si no lo usamos, no somos tan izquierda. Por ejemplo, hacer simbólicamente de la lucha contra la discriminación un gran apoyo a lo que llamamos el LGBTI. Entonces la izquierda se muestra ultraliberal y moderna, casi posmoderna, sí, permite incluso en sus instancias directivas la inclusión de activistas del LGBTI. En general, hablamos en nuestro discurso de que la izquierda es aumentar más el gasto social, le llamamos a eso lo social, ya como una cosa de sentido común. Entonces nuestra diferencia con los demás es que aumentamos más que los otros el gasto social en educación y en salud. Construimos en la administración del capitalismo, nos corrompemos además. Y las crisis de las izquierdas en América Latina parcialmente tienen el elemento de la corrupción, porque estamos administrando el mercado y en el mercado se mueve la riqueza y la riqueza se distribuye y no necesariamente hacia los más pobres como pensaría un líder consecuente de la izquierda, sino también para el bolsillo personal. Y eso ha pasado en América Latina. Yo pertenecía a un partido muy parecido al de ustedes, amarillo, este eran sus símbolos, el Polo Democrático, que ganó por primera vez las elecciones de una gran ciudad, Bogotá, en el 2003, y el siguiente gobierno, en el 2007, Samuel Moreno terminó todo en la cárcel, se robó 150 millones de dólares. La administración del capitalismo provoca eso también, la descomposición. Pero, y hacia estos puntos voy, abandonamos el tema de cómo se produce la riqueza. Felipe González, en una intervención que tuvo en Colombia una vez delante de mí, dijo, con la Internacional Socialista de 1997, lo recuerdo, en la ciudad de Nueva York, yo llegaba por primera vez allá, pero estaba asustado de ver tanta gente tan importante, Shimon Peres, Jospin de Francia, el señor Felipe González de España, un jet set del socialismo, y yo me puse a escucharlo allá en la sede de las Naciones Unidas, y Felipe González dijo, la globalización es un dato, las izquierdas simplemente nos acomodamos a ese dato. Bueno, yo creo que ese mundo de Felipe González, que fue el mundo de la izquierda en todo el mundo, que consideró la globalización un dato, está desapareciendo. Y está desapareciendo porque hay algo que ha surgido en el planeta que junta los acontecimientos allá del Mediterráneo, tanto europeo como árabe, con los acontecimientos de América Latina y en general con muchos otros acontecimientos planetarios. Hay una lógica que nosotros tenemos que interpretar. Que el capitalismo generó, y no voy a repetir los estudios que hay que volver a leer, yo creo que estamos llamados a una nueva radicalidad diferente a las radicalidades de antes. El capitalismo, lo leíamos en los libros, no puede sobrevivir sino produciendo más y más mercancías.
La acumulación ampliada del capital, llamaban eso en los años mozos, segundo tomo del capital, Marx. Él lo dijo, se nos olvidó, pero la única manera para que las ganancias se vuelvan ganancias en manos de los dueños de la riqueza y la producción es vender más y más mercancía, realizar la mercancía. Pero como cada vez el proceso es acumulativo, tiene que ser cada vez más y más y más y más mercancías en todo el planeta, en el último rincón, hasta el máximo. Eso lo estamos viendo todos los días. Había una intensa discusión dentro de los marxistas y otras corrientes de pensamiento a principios del siglo XX sobre si esa lógica de acumular más y más llevaba a un límite del capitalismo. Y muchas veces se habló de que el capitalismo había llegado a su final. Hasta Lenin escribió un libro que se llamaba El imperialismo, la fase superior del capitalismo. Cuando uno lee eso, supone que es que no sigue más sino el socialismo. Correcto. El capitalismo superó una y otra vez sus límites, pero hoy ha llegado a un límite. Y ahí el nuevo signo de los tiempos. Un nuevo límite que yo no me atrevo a decir que es insuperable, pero que cada vez por la desesperación en la política mundial pareciera que es insuperable. Es más, pareciera que esa incapacidad de superar el límite al que ha llegado pudiera llevarse a la humanidad hacia su propia muerte como especie. El problema del capitalismo se llama, y su límite se llama petróleo. Resulta que desde la revolución industrial, más por la influencia del capitalismo norteamericano, la energía del capitalismo, de todo, es petróleo. Petróleo, carbón, gas natural. Cosas que se vuelvan como el petróleo, el carbón y el gas natural, como la palma africana. Grandes masas, biomasas para producir combustibles. Toda esa energía, miren ustedes este salón y miren cuántas cosas plásticas hay. En nuestros vestidos, en los vasos, en los celulares, en estos aparatos, en este parlante, en todo. Plástico. Y el plástico es petróleo. ¿Qué es lo que ha acontecido entonces? Que en la transformación de ese tipo de energía, produciendo más y más mercancías, la quema tecnológica de petróleos, carbón y gases naturales cada vez en mayor cantidad produjo moléculas que se quedan en el aire, que en cada vez mayor dimensión calientan el planeta y provocan transformaciones del clima que afectan de manera seria la sobrevivencia, la vida. Y que no solamente aparece como un dato hoy, como diría Felipe González, sino que ese dato aumenta y cada vez, cada día, como en un cronómetro, como en un reloj, se mueve hacia ser cada vez peor. Y que los tiempos de ese cada vez peor no se miden en siglos. Porque nuestra humanidad, acostumbrada a vivir desde el presente, podría decir que un acontecimiento que va a suceder dentro de un siglo, 2 siglos o 3 siglos, no importa, sino que se está moviendo con un ritmo que tiene que ver es con años. Ninguno de los aquí presentes puede garantizar hoy, si las cosas siguen como van, que sus nietos y sus hijos no van a morir de jóvenes, o en medio de una tragedia dantesca de caos en el planeta. Así como los niños de los sirios y los niños de los libios y los niños de los kurdos están muriendo hoy en sociedades que eran relativamente sofisticadas y de clases medias porque vivían del petróleo y tenían riquezas y se armaban hasta los dientes y tenían coherencias sociales en sus culturas, hoy están muriendo ahogados cruzando el mundo. Pues en mi opinión, si la izquierda no propone una forma de producción diferente, no resuelve la crisis. Es más,
El mundo no está viendo en la izquierda el proyecto político que es capaz de superar la crisis. El mundo no está viendo ningún proyecto político. Nosotros nos estamos asomando es al caos. Los éxodos del Mediterráneo serán los éxodos mundiales. Y lo que uno ve en los éxodos del Mediterráneo no es como decía el filósofo Negri, que ha sido una de las bases de nuestra Bogotá humana, la oportunidad revolucionaria. Negri veía en la multitud y en el éxodo el nuevo sujeto revolucionario del mundo. Lo que se observa en el éxodo no es lo que veía el Negri, sino lo que ve el Papa Francisco, que en esto resultó mucho más avanzado que la izquierda. Lo que ve en el éxodo es la construcción de mafias y de paraestados que están construyendo nuevas esclavitudes. Las nuevas esclavitudes son sobre la mujer pobre, sobre el niño trabajador, sobre los viejos. Las nuevas esclavitudes ya no son de forma de producción capitalista, se subordinan al capitalismo, pero son gente sin libertad produciendo en medio del éxodo, en esas tierras ricas de Europa o en las tierras ricas de los Estados Unidos. El éxodo, que hoy son de apenas unos centenares de miles, los científicos del cambio mundial anuncian solamente en una década de distancia que se convertirán en centenares de millones de personas. Por eso se están levantando los muros en las fronteras. Por eso aparecen lo que a nosotros también nos parece un loco, los Trump. Pero los Trump están ganando las elecciones. ¿Y eso qué significa? Que estamos en un camino en donde pareciera que lo que se ha puesto sobre la mesa es la destrucción de la idea democrática. El gestionamiento autoritario del cambio climático. El gestionamiento autoritario del cambio climático más o menos significa a millones de personas, ustedes se quedan allá, así allá no haya agua. Que se van a morir, muéranse, pero aquí no entran. Y pongo todos los fusiles y las armas para impedir que ustedes entren, porque aquí en este muro para adentro está un gueto de riqueza y un modo de vida que además es el que produce el cambio climático, que no queremos que se vulnere. Esa es la política de hoy. ¿Cuál la propuesta de la izquierda? ¿Cuál la posibilidad optimista para la humanidad de que ese límite que el capitalismo construyó y que ya parece como los jinetes del apocalipsis, ya están galopando allá en el horizonte y se pueden ver? Ya los podemos ver. ¿Cuál es la propuesta de la izquierda para decirle a la humanidad? Y obviamente no es un partido político el que lo puede hacer. Por aquí hay un camino sin perder la democracia. Si uno se mete en esa tarea de búsqueda por cómo se construye ese camino, entonces se termina en una nueva radicalidad, que no significa ni una nueva impopularidad, porque las poblaciones están buscando el camino. Esos elementos tendrían que responder cómo se produce la riqueza ahora. Si no queremos perecer, cómo se gestiona el territorio y cómo se produce la riqueza ahora. Es completamente diferente a lo que estamos viviendo. Y le puede dar un contenido a lo que se puede llamar una corriente o lo que se puede llamar un partido o un proyecto político diferenciado que además tendría que coordinarse con muchísimos otros proyectos políticos similares a escala mundial para poder torcer las iniciativas. Miren, en la COP21, que reunió a todos los presidentes del mundo, creo que nunca antes había un mundo.
Se tomaron unas decisiones o indecisiones influenciadas por los lobbies en Naciones Unidas. Los lobbies pertenecen a la industria automotriz y a los productores de carbón, de petróleo. Los líderes de izquierda de América Latina no tuvieron una posición de vanguardia en la COP21. La voz de Chávez no volvió a sonar. Y no simplemente porque estuviera muerto, sino porque un Chávez vivo tampoco hubiera podido poner una propuesta sobre la mesa diferenciada, por una razón básica. Chávez logró distribuir riqueza y ganarse el apoyo de su pueblo a partir de vender petróleo a los países. Y aquí se trata de escaparnos del petróleo. Por eso líderes como Evo, como Correa, o en su momento Dilma, o el chavismo, que aún está en el gobierno, se silenciaron en la COP21. Y se silenció el liderazgo árabe, tanto el Tirio como el Troyano. Y no apareció nada. La vanguardia de la humanidad fueron los gobiernos de unas islitas que ya tienen el agua en el sur, que lograron consolidar 70 naciones que pusieron unas posiciones más radicales. Los que gobernaron la COP21 es el sistema financiero mundial. Y el sistema financiero mundial es poderoso porque es la garantía de realización de la mercancía mundial. Y entonces el viejo Marx resulta que tenía razón en su segundo toque. Solo que nunca se le ocurrió a Marx pensar que eso iba a provocar era la posibilidad. Marx siempre pensó que iba a provocar el socialismo. Pero aunque alguna vez llegó a decir socialismo o barbarie, y es la barbarie lo que está dominando el mundo de hoy, Marx nunca llegó a pensar que el capitalismo podría llevar hasta el final de la humanidad. El límite del capitalismo puede ser la extinción de la vida. Se va el capitalismo al suelo, pero también se va la humanidad al suelo, así que no hubo socialismo. Esto en concreto, aterrizándolo hacia una política de la coyuntura inclusive, ¿qué nos significa? Nos significa que la izquierda tiene que tener una mirada global como en su fundación la tuvo. Stalin le hizo un gran daño a la izquierda cuando habló de la gran patria y volvió el discurso de la izquierda un discurso patriótico y nacional. No digo que es malo el patriotismo o la nación, sino que le quitó a la izquierda el cosmopolitismo que tenía antes y le quitó una visión del mundo que es hoy absolutamente necesario para actuar con eficacia. Una visión del mundo que está imbuido en estos grandes temas del cambio climático y cómo superarlo, con respuestas que hay que dar. Algún partido en América Latina tiene que levantar las banderas de este tema. El PT no lo hace, el más grande. El pueblo mío se burlaba cuando yo hablaba de este tema, pero a nosotros nos tocó ir del pueblo. Ningún partido político de izquierda lo hace. Pero si nos toca meternos en este nuevo tema, porque al final los pueblos lo van a demandar, en México va a aparecer un éxodo. Si uno hace un cálculo a 10, 15 años, no estoy hablando de grandes periodos de la historia, 10, 15 años, con mapas de desertización, es decir, de agotamiento del agua por el cambio climático, su evaporación por el calor, el agua se va a otra parte y de pronto se desploma en grandes torrenciales en otros lugares del mundo. Entonces aparecen unos mapas de desertización. Si hay una desertización, si hay una disminución de la producción de alimentos, si hay un agotamiento del agua líquida, que se va convirtiendo en vapor por el aumento de la temperatura, ¿qué va a pasar en Ciudad de México? Y le preguntaba yo a Jesús, un poco pensando en estas palabras, que tienen una constituyente, no sé bien,
distancia de mi ignorancia, una constituyente es la institución fundamental del territorio, en el caso de Ciudad de México. Me preguntaba a Jesús, bueno, ¿cómo es que aquí, con tantos millones de personas, de dónde sale el agua? Y él me dio la explicación. Yo casi podría decir que si se hiciera un estudio académico, científico, sobre escenarios de cantidad de agua, eso se le llama el estrés hídrico, escenarios de cantidad de agua ante situaciones, escenarios diferentes de cambio climático, sequías, etc. Ciudad de México va a tener un problema fundamental, pero ya lo tiene, pero el crecimiento, el agua no es suficiente para la población. Y habrá el ingeniero y la derecha, y una agenda de derecha tirada tras hacemos cuentas, como hacen en Bogotá. Traigamos agua de otros lados, pero en otros lados significa que le quitan el agua a otra población y a la vida en otra población, no solamente a la población, sino a la vida en general en otro territorio. Y habrá un conflicto, son los conflictos del agua. Pero al final, si nosotros proyectamos esto a 10 o 15 años, este elemento que produjo el capitalismo, el cambio climático, va a provocar unos caos, una desinstitucionalización, una zozobra en la población mexicana, que lo que va a mover es la palanca del éxodo. Y escuché en el discurso de Carlos una premonición, llamémoslo así, el tema. Sí, si aumenta el éxodo, o tienen que elevar el muro, o tienen que haber conflicto. Porque los de allá no quieren los mexicanos allá. Al principio era aceptable, porque era la fuerza casi esclava de la agricultura que ya ellos, pero cuando eso se vuelve 30 millones, y no solamente mexicanos, sino corra a todos los centroamericanos, incluso Colombia, porque incluso en Colombia, teniendo tanta agua como tenemos nosotros, los mapas de desertización son claros para nosotros. En los primeros 50 años solo hay 2 territorios que se benefician. Territorios como los Estados Unidos y Europa, que se calientan pero no se vuelven desiertos. En Europa, España sí. Pero entonces pueden tener producción agraria de alimentos, y los del sur, la Patagonia, etc. Este campo medio se desertiza, es decir, paulatinamente va produciendo menos alimentos. Menos alimentos, menos agua, se llama éxodo, porque la población no se deja matar. Y éxodo significa el caos político si no hay un agenciamiento democrático mundial. Éxodo significa xenofobia, fascismos, destrucción de democracias, ultraderechas, autoritarismos, muertos, masacres. A lo mejor Negri tenga razón y del éxodo sale también la revolución, ojalá. Pero el éxodo se vuelve aquí una realidad política inmediata, que además, si uno quisiera que el territorio no fuera un generador de éxodo, es decir, que la población no se fuera, entonces tendría que hacer un gestionamiento territorial con una concepción global completamente diferente a lo que la izquierda está haciendo. Nosotros nos atrevimos, yo fui destituido en Bogotá por intentarlo. Lo que me sacó de la alcaldía, el pueblo después me reincorporó, pero lo que me sacó de la alcaldía no fueron mis políticas públicas alrededor de cómo superar la pobreza. Esas se las aguantaron. Incluso algunas de cómo disminuir la desigualdad social, se las aguantaron. Pero cuando fuimos a las políticas públicas de cómo adaptar el territorio al cambio climático, nosotros eso lo sintonizamos en una sola frase, tratando de comunicar estos temas que no son fáciles a la gente. Dijimos, hay que ordenar el territorio alrededor del agua. Es un tema para la constituyente, lo propongo. Cuando uno dice ordenar el territorio alrededor del agua, está diciendo la primera sabiduría de la civilización humana. La gente se ordenó alrededor del agua.
Hoy la gente se ordena alrededor del mercado. El territorio es visto como el espacio de la acumulación de capital, profundamente depredador. Muchas veces la izquierda es elegida en esos territorios y lo que hace es administrar esa depredación. Pero si somos alternativos, tratamos de buscar un camino para la humanidad, la izquierda en ese territorio tiene que cambiar la lógica. La lógica no puede ser la acumulación de capital, tiene que ser la preservación de la vida, la sostenibilidad de la vida. Y voy a hablar de Ciudad de México con todo el temor de mi ignorancia. La primera pregunta que uno se hace en un territorio para hablar de la sostenibilidad de la vida es: ¿puede la cantidad de población que está aquí localizada en su proyección hacia adelante sostenerse con el agua que existe? Y su proyección hacia adelante con el cambio climático. Eso es lo que llamamos ordenar el territorio alrededor del agua, porque en un país perfectamente la respuesta a esa pregunta es: hay que lograr poblamientos en otros lugares y despoblamientos en algunos. El capital especulativo inmobiliario, que es el mismo financiero, nos dirá en Ciudad de México que hay que expandir y expandir. Es el ordenamiento del territorio alrededor de la mercancía, de la ganancia. Pero la sostenibilidad de la vida nos puede decir, lo digo como un supuesto porque yo no tengo análisis de eso, que la sostenibilidad de la vida en este territorio concreto donde estamos implica que no podemos crecer más. Y entonces, claro, el capital financiero y inmobiliario van a decir: ustedes comunistas no sé qué, y van a tratar de derribar. Y lo que pasa es toda lucha política, que fue lo que me pasó en Bogotá. Yo les dije: no pueden construir donde se puede inundar de acuerdo a los mapas de inundación proyectados hacia el futuro. Casi me crucifican. Pero esa es la lucha, esa es la izquierda. Si la izquierda no está en esa lucha con una posición diferenciada, ¿para qué está? Al final los pueblos la desaparecen, porque no sirve, otras cosas aparecerán. No sé si lo llamarán populismo o no, pero aparecerán otras cosas. Entonces, si la lógica es preservar la vida, incluso yo les diría que la política deja de diferenciarse entre izquierda y derecha tal cual lo concebíamos tradicionalmente y empieza a diferenciarse como políticas de la vida y políticas de la muerte. Hay un filtro, un prisma que cualquier política pública que se elabore puede ser examinada como si nos da una política de la vida o una política de la muerte. Ese filtro es las políticas públicas que se necesitan para adaptar una población al cambio climático y para mitigar el cambio climático. Las ciudades se vuelven diferentes. La manera de hacer un andén se vuelve diferente para cualquier alcalde. Un andén se puede poner unas baldosas impermeables, como lo hacíamos antes. Lucho Garzón, el primer alcalde del pueblo, decía: los andenes no son de derecha o de izquierda. Pues sí, porque si el andén no deja pasar el agua, la ciudad se inunda. Y si la forma como se hace el andén deja pasar el agua en tiempos de lluvia, la ciudad puede ser resiliente. Y para que pase el agua, entonces tiene que tener otros materiales, otra forma, otra concepción. Y cualquier tema, el transporte público, la manera de hacer edificios, la arquitectura, la manera de recuperar los cuerpos de agua, etcétera, todo tipo de política pública, la educación, la salud, queda permeada por los temas del cambio climático y si somos capaces de mitigarlo o adaptarlo. Solo que esas políticas públicas, si ustedes las desarrollan, chocan contra el capital. Chocan y de manera muy riesgosa contra el capital. Capital con sus grandes poderes. Y las poblaciones al final o irán con el capital ciegas o irán con alternativas. Y yo lo que creo, cuando los huracanes sean más fuertes,
Los de hoy todavía son muy buenos. Cuando el nivel del mar se abalance sobre las viviendas de los más ricos en el turismo internacional, cuando las sequías desplacen decenas de millones de personas, como antaño sucedía en Etiopía, cuando los conflictos armados crezcan caóticamente alrededor de la conquista del agua, escenarios dentro de 10 años, cuando estos temas cada vez sean más vividos por la población, si una izquierda es capaz de haber mostrado el camino de antemano y tenga la capacidad de organizar los eventos sociales que se van a suscitar en políticos, será la alternativa para el mundo. Y esa izquierda tiene una capacidad de organizar. Es decir, esa izquierda no nos va a surgir del mundo árabe, por ahora. No nos va a surgir del mundo subsahariano por ahora. No va a surgir de los Estados Unidos, aunque empiezan a construirse corrientes muy importantes. No parece, todo lo contrario de que un de lo que hubiera pensado un latinoamericano, no va a surgir en Europa. En Europa va a surgir de nuevo el fascismo. Espero no equivocarme. El escenario donde pueden surgir las posiciones libertarias, democráticas, de un progresismo que sea capaz de ayudarle a dar una respuesta a la humanidad en sus actuales problemas, que en México hoy se traducen por el recorte presupuestal y la coyuntura, pero que tienen que ver es con esto que estoy hablando, está en la izquierda latinoamericana. Porque nosotros podemos confluir esos lenguajes cosmopolíticos. Obviamente tenemos que dejar de ser parroquianos sin dejar de administrar la parroquia, el territorio. Tenemos que volvernos cosmopolitas, tenemos que volver a leer. Porque yo no sé si pase aquí, pero en Colombia sí pasa. La izquierda colombiana era intelectual, leía, discutía, profundizaba en las filosofías del mundo y dejó de leer. Entonces la izquierda colombiana, metida pues, en medio de la violencia, la muerte, todo lo que nos ha pasado a nosotros, terminó no leyendo el mundo, no leyendo su país, en un pragmatismo que la llevó a ser ineficaz en las acciones políticas de Colombia. Solo se salvó el pedacito de Bogotá e incluso ya no derrotaron. Tenemos que volver a leer, a ser cosmopolitas, a saber qué pasa en el mundo, a saber si esto que estoy diciendo es carreta apocalíptica, como una especie de pastor que anuncia el nuevo milenio, el nuevo regreso de Cristo a la tierra, o en realidad esos científicos que por miles se han reunido en Naciones Unidas y desesperadamente le están diciendo a los gobiernos que actúen, tienen razón. La izquierda antes creía en la ciencia, hoy parece que lo olvida. Hoy pareciera que un tema como el que yo menciono fuera un tema esotérico, que no tuviera realidad y que no nos fuera a impactar en el corto plazo. Y resulta que la ciencia nos lo está gritando. Lo está diciendo. Un científico acaba de decir, oigan, por favor, yo no creo en la energía nuclear, pero señores de Estados Unidos, por favor, antes de que puedan tener energía limpia con los vientos y con los nuevos desarrollos, reemplacen de inmediato el petróleo por energía nuclear. Claro, el presidente de los Estados Unidos, que sabe de este problema, él es consciente, Obama, va a proponer allá las estructuras de poder norteamericanas y estadounidenses que se cambie el petróleo por energía nuclear y lo degolla. Termina como Kennedy. Los aparatos de poder de la industria petrolera en Estados Unidos y de la industria automotriz, es que entre Estados Unidos creció fue alrededor del carro, son tan poderosos en el Congreso, en la justicia, en el mismo Estado total, que un presidente así sea consciente como Obama de este problema que aquí estaba mencionando, termina completamente paralizado y no puede desarrollar una política de mitigación del cambio climático allí en el lugar donde más necesario es.
los Estados Unidos. Estos temas del éxodo, de la gestión del territorio alrededor de la sostenibilidad de la vida, de la política de la vida, del cambio del paradigma urbano y rural, de la ruptura cultural de la humanidad, de un mundo frugal que no se dedique a conseguir mercancías innecesariamente, de un mundo que será más viejo generacionalmente porque no podemos reproducirnos en la escala en que nos estábamos reproduciendo, una humanidad más sabia, más vieja, más frugal, es la única que puede sobrevivir a los tiempos del límite del capitalismo de hoy que se impuso a través del cambio climático. Si esa humanidad no se construye, la humanidad desaparece en el planeta Tierra y lo que estamos hablando aquí se vuelve profundamente inocuo. Y la responsabilidad mayor no será del capital y su ceguera, sino básicamente de las izquierdas que no fueron capaces, por volverse independientes y autónomas, o por no volverse independientes y autónomas, por no asumir el reto, el susto quizás de una nueva radicalidad. Las izquierdas serán más responsables de la destrucción de la humanidad que las mismas derechas capitalistas. Muy amable y gracias.